¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro y en este video voy a hacer un análisis de las opiniones vertidas por Oscar de Filosofía de Película, canal que toca diferentes temas como el cine, la política y otras cuestiones sociales. En el caso del video que hoy nos convoca, se trata de una crítica a lo que el autor llama el dogmatismo científico. Y sus opiniones me parecen interesantes para ser analizadas, porque incluyen, en mi modesta opinión, unas cuantas imprecisiones conceptuales, las cuales creo podrían ser de interés para que reflexionemos juntos. Voy a seleccionar algunos pasajes que me parecen particularmente interesantes resaltar y voy a adjuntar el link al video original en la descripción de este video. Empecemos. El video empieza con una anécdota de una amiga del autor del video, en la cual se expresa este supuesto dogmatismo. Veamos cómo lo describe. Hola a todos, bienvenidos. Estuve viendo un video de una youtuber que contaba esta anécdota. Ella estudia una materia X donde está acostumbrada a oír proposiciones que coinciden con la realidad. Acá apreciamos una suerte de realismo bastante ingenuo, el cual el autor no desarrolla, sino que simplemente se limita a describir como una cualidad propia de las cosas que dice alguien. Como si en esa universidad o en ese instituto educativo solo se dijeran cosas que coinciden con la realidad. Es importante resaltar que detrás de valoraciones tan generales y tan poco desarrolladas sobre qué es esto de que un enunciado coincida con la realidad, suelen esconderse simplificaciones y prejuicios sobre las opiniones propias y ajenas. A saber, el prejuicio de pensar que lo que dice alguien en general es incorrecto y lo que dice uno en general es acertado, como si el error fuera propiedad exclusiva de unos y el acierto propiedad exclusiva de los otros. Contaba esta anécdota. Ella estudia una materia X donde está acostumbrada a oír proposiciones que coinciden con la realidad y escuchar razonamientos racionales, bien argumentados, a preguntar cuando no entiende algo, cuando tiene una duda, y a recibir en cambio una respuesta racional con argumentos lógicos, a intercambiar opiniones con otros alumnos, a discutir libremente, y decidió, por algún extraño motivo, tomar un curso de un adoctrinamiento dogmático cualquiera. ¿En serio? ¿Había un curso que se llamaba adoctrinamiento dogmático? Nuevamente aparece una simplificación sesgada de la situación. Su amiga, por un lado, está acostumbrada a escuchar enunciados que, entre comillas, coinciden con la realidad, pero se notó en un curso que solo ofrece adoctrinamiento y dogmatismo. Tenemos de un lado la coincidencia con la realidad, entre comillas, y del otro el adoctrinamiento y el dogmatismo. Pero continuemos. Y rápidamente se encontró con que ahí las cosas funcionaban, en esas clases, las cosas funcionaban de modo muy diferente. La profesora estaba todo el tiempo en una actitud defensiva, en guardia, indignada contra cualquiera que cuestionara su doctrina. Bueno, vale aclarar que profesores intolerantes, autoritarios, soberbios y hasta irrespetuosos hay por todos lados, así que a priori no hay motivos para desconfiar que la situación sea como Oscar lo describe. Podría pasar, lamentablemente. Pero me interesa destacar, por lo que vamos a ver más adelante en el video, que estas características no van a ser asociadas exclusivamente a esta docente, sino a todo el ambiente académico al que esa profesora pertenece. Y ahí es donde la simplificación me parece ya una caricatura. Pero sigamos a ver cómo era la situación de la clase. La doctrina contenía proposiciones notoriamente falsas y obvias fallas de razonamiento, falacias lógicas que le parecían evidentes. Nótese acá que el discurso de la docente es descrito como notoriamente falso y falaz. Hasta aquí tenemos una persona asistiendo a una clase donde lo único que se dice son mentiras y falacias lógicas. No sabemos y quizás nunca sepamos cuál era el contenido de lo que ahí se dictaba, pero la descripción de la situación es categórica. No había nada cierto ahí, todo eran falsedades. La simplificación aparece de nuevo. Nadie cuestionaba nada.
y en un momento se le ocurrió hacer una pregunta después de oír un dislate que le llamó particularmente la atención. ¿Por qué esto es así y no de este otro modo? La profesora no le respondió, le preguntó, ¿cuál es su nombre, señorita? Fulana de tal. Tomó la profesora una libreta negra y anotó el nombre y siguió con su clase. No le respondió. Tampoco le dijeron nunca para qué la ficharon, pero la ficharon. Y lo hizo en público para que vieran, para que sirviera de ejemplo para el resto, si alguno más tenía ganas de hacer preguntas. En otro momento, otro alumno tuvo la mala ocurrencia de discutir algo, de cuestionar algo que acababa de oír. Toda la clase se organizó como una turba señalándolo con el dedo. Esta descripción de toda la clase señalando con el dedo a alguien, supongo que es metafórica. No me parece muy realista que digamos, pero tampoco quiero pecar de incrédulo. Y increpándolo por lo que había dicho, se había atrevido a decir. Rápidamente abandonó ese curso. Y su video trataba de esa clase y de ese discurso paranoide, persecutorio, de hay gente que quiere destruirnos porque somos una obra que está salvando a la humanidad y gente que conspira en nuestra contra porque quiere hundir a la humanidad en la oscuridad, la ignorancia y la anarquía. Razonamientos catastrofistas de lo que se conoce como falacia bola de nieve. Si no se acepta este postulado, entonces se va a negar este otro y se va a negar este otro y la humanidad abandonará la moral, la sociedad se colapsará y habrá guerra, pestes, hambre y muerte y dictadores. O sea, todo va a seguir como siempre. Acá terminaba la anécdota. Me parece muy difícil sacar conclusiones de un relato presentado de una manera tan pobre. Al final de cuentas, no queda claro qué se discutió, ni de qué manera, qué argumentos utilizaron, qué pregunta específica le hizo su amiga la docente. Lo único que nos queda claro es que al autor del video le pareció que la sensatez y la racionalidad estaban del lado de su amiga, mientras que la intolerancia, el autoritarismo, la mentira y las falacias estaban del lado de la docente y del resto de quienes conformaban ese espacio educativo. El relato no informa prácticamente nada y lo único que proporciona son valoraciones subjetivas y simplificadas hasta el hartazgo de una situación. En realidad, a mí nunca me pasó vivir una situación tan polarizada donde de un lado estuviera la racionalidad y la libertad y del otro el autoritarismo y la irracionalidad. Me parece que es una forma demasiado simplista de describir situaciones académicas reales, donde hay muchísimos matices, donde por supuesto hay situaciones más o menos democráticas, más o menos racionales, pero la racionalidad nunca está de un solo lado y la irracionalidad del otro, y tampoco las conductas democráticas por un lado y las autoritarias por otro lado, polarizadas. El problema de este relato es que muestra una sobresimplificación caricaturesca de lo que se vive en una cátedra en general y da la impresión de que lo que se intenta mostrar es una situación exagerada e irreal, no porque esta situación no pueda existir, sino porque es presentada como algo cotidiano, como algo frecuente. Este problema de caricaturizar las conductas y actitudes de los demás y mostrar un panorama simplista de la situación va a continuar a lo largo del video. Veamos otros pasajes donde esto ocurre. Yo creo que este es el caso de la ciencia oficial hoy en día. Es un dogmatismo que incluye entre sus dogmas de fe que deben ser aceptados por los adeptos a la secta, el dogma de que no son dogmáticos. Es un discurso único que pretende basarse en el escepticismo. Es un adoctrinamiento que pretende basarse en la libre investigación. Es un dogmatismo que pretende ser libre pensamiento. Y ¿para quiénes es obvia esta paradoja?
para quienes conocen un ámbito, una materia, una disciplina que funciona realmente como la ciencia oficial dice funcionar. Bueno, llegado a este punto, cabe aclarar algo. No existe una ciencia oficial y por otro lado una ciencia extraoficial. Eso no es cierto. Hay ciencia y hay cosas que no son ciencia, simplemente. La ciencia es una actividad, es un proceso, el cual tiene ciertas características muy concretas y específicas. Tiene un método. Cuando queremos saber qué es ciencia y qué no es ciencia, necesariamente vamos a discutir sus métodos. No es un capricho, no es una arbitrariedad de 4 personas que tomaron esa decisión. La ciencia es una actividad que cumple con ciertos requisitos de rigor metodológico. Método el cual no es indiscutible ni es imperfecto, sino que es revisado y mejorado constantemente. Y ese proceso de mejora no es fácil ni es simple, lleva años y décadas y siglos de investigación y reflexión epistemológica. No es dogmática, y el que diga que la ciencia es dogmática simplemente no entiende qué es la ciencia y cuál es la metodología científica. Es importante esto que remarco, porque este tipo de opiniones anticientíficas no contribuyen a comprender los conceptos, sino que solo generan confusión y generan prejuicios. Pero continuemos. Lo que ocurre con la ciencia oficial es que detrás de su respaldo institucional, detrás de su poder político y económico, no hay nada. En este punto me permito disentir. En realidad, detrás de lo que este buen hombre llama ciencia oficial, hay evidencia empírica, rigor metodológico, milenios de investigación y desarrollo, mucho esfuerzo individual y colectivo, en definitiva, miles de años de historia. Pero entiendo que todo esto que menciono para el buen Oscar no significa nada. Después de todo, un par de miles de años de esfuerzo, estudio, trabajo y aprendizaje pasan volando. Por eso permanentemente, como cualquier monopolio, ve con miedo la aparición de cualquier cuentapropista, porque puede destruir su monopolio. De ahí la constante hostilidad a pseudomedicinas como la homeopatía, que no tienen otra diferencia con la pseudomedicina oficial, que tampoco sirve para nada, que el no tener el respaldo del lobby liderado por la corporación Bayer, la única diferencia. Ninguna de las dos sirve para nada. En realidad no. La hostilidad a la pseudomedicina viene por otro lado. Viene por el lado de que cuando uno reemplaza los tratamientos que realmente funcionan por otros tratamientos que nadie investigó, con ningún rigor metodológico, se expone a empeorar su salud, o en algunos casos incluso arriesga su propia vida. Este video creo que puede resultar útil para analizar algunas de las características generales del pensamiento anticientífico. Por un lado presenta un relato simplificado de los hechos, totalmente polarizado, en donde por un lado tenemos la racionalidad, la honestidad, la democracia, la libertad, y por el otro lado la mentira, lo falaz, el autoritarismo y la irracionalidad. Por supuesto siempre del lado del otro, ¿no? Siempre del lado del adversario. Pensemos en lo más importante. Esta persona se pasó el video cuestionando la ciencia que él llama oficial, sin ponerse a describir ni siquiera un segundo en qué consiste la investigación científica. En todo el video no hablo de qué es un paper, qué es una revisión por pares, qué es un metaestudio, qué es un programa de investigación científica. Es decir, quiso criticar a la ciencia pero sin hablar de epistemología. ¿Cómo va a ser un video de 15 minutos criticando disciplinas científicas sin hablar de epistemología? Esto es un claro indicador de qué es lo que ocurre cuando uno está criticando algo que desconoce completamente. En definitiva, espero que este análisis haya resultado de utilidad para pensar juntos qué hay detrás de ciertos posicionamientos anticientíficos como el del video que aquí presenté. Espero que haya sido del agrado de quienes me vieron, a quienes agradezco. Espero que sea el primero de varios otros videos en los que voy a ofrecer análisis de todo tipo de información relacionada con temas que tienen que ver con el escepticismo científico y filosófico. Muchas gracias por ver el video y espero que estén bien.